Hola, bienvenidos a Viñetas. Hoy me gustaría comentar toda una serie de adaptaciones que creo que tienen su interés. En fin, allá vamos. Ahora vivimos unos tiempos en que es muy habitual encontrarte con adaptaciones de cómics al cine, a la televisión, a dibujos animados, videojuegos, lo que queráis, ¿no? Pero durante muchos años el camino era prácticamente unidireccional y eran adaptaciones de personajes de películas o series de televisión o dibujos animados al cómic. Hay muchísimos, hay algunos ya han sido tratados en este canal, ¿no? La fuga de Logan o uh, la criatura del lago negro, ¿no? La adaptación de La mujer y el monstruo que hizo Arthur Adams, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimas adaptaciones. Pero hoy me gustaría comentar un poco algunas adaptaciones que son poco conocidas. Algunas no se han publicado aquí, algunas sí, pero casi todas son inéditas aquí. Y que algunas son bastante desconocidas y creo que tienen bastante gracia, ¿no? La editorial que durante muchísimos años era la gran productora de cómics basados en licencias era la Dell. Dell barra Western barra Golki. Hubo varios nombres y varios jaleos legales y yo qué sé. Pero venía a ser siempre la misma editorial. Y ellos hacían colecciones basadas en licencias. Alguna cosa eran personajes propios como Magnus o Turok o cosas de ese estilo, pero normalmente eran adaptaciones. Muchas de ellas se vieron aquí en España gracias a que fueron publicadas por la editorial mexicana Novaro y llegaron hasta aquí gracias a ellos. Aunque muchos se queden siempre con la idea de Novaro que publicaba DC, la gran mayoría de lo que publicaba Novaro siempre fue material de la Western, ¿no? Y entonces tenían muchísimas colecciones. Y la gran colección era una que se llamaba Four Color. Four Color tuvo 1000 y pico números porque era una colección que salía a destajo. Entonces, de las primeras cosas que se hicieron en el fandom americano fue hacer un listado de todos los números que se habían publicado de Four Color. Y además, Four Color a veces hacía cosas muy raras, como sacar dos ediciones del mismo número, que en la contraportada a veces había una historia extra y a veces lo que había era publicidad. Entonces, claro, la gente lo que quiere es encontrar las ediciones con la página extra, no la de la publicidad que te toca un pie, ¿no? Pero bueno, cosas así. Y incluso muchas veces, incluso cogiendo una licencia como era la del Llanero Solitario, había muchísimos números que cuando hubo la serie de televisión en las dos películas se aprovecharon fotos de Clayton Moore, etcétera, para ilustrar las portadas de sus cómics y así intentar venderlo más, ¿no? Aparte de la Novaro, aquí la editorial Fair también publicó bastante material de esta editorial. En la colección Mico, Librigar Mico, y entonces aquí aparecieron también cómics de los que había hecho la Dell para colecciones como La Ley del Revólver, Bonanza, Perdidos en el Espacio, Viaje al Fondo del Mar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en Four Color había un poco de todo. Había números que eran como pruebas para ver si había interés en un personaje, una serie, que si la cosa funcionaba, se le acababa dando posteriormente colección propia, como hay muchísimos ejemplos, Turo, con colecciones de patos de Calvar, del tío Gilito y cosas de ese estilo, o números unitarios, que eran normalmente sobre un tema puntual o sobre una adaptación de una película. Entonces, en ese número tenía la adaptación de la película, en 20 y pico páginas tenía la película más o menos resumida, más o menos adaptada a lo mejor que se podía por el espacio y el tiempo, etcétera, y ahí quedaba, ¿no? A mí, por ejemplo, os saco algunos de estos, sería, por ejemplo, La máquina del tiempo. Está la famosa adaptación de George Pal, que dibujó Alex Todd. O sea, no son bromas, aunque solo sea una adaptación un poco superficial de la película, poder ver ese dominio del negro, esas manchas que tan bien dominaba a Alex Todd en una historia que, bueno, que adaptaba la historia esta de H.G. Wells, etcétera, etcétera, pues es un número más que digno y que
si os queréis empezar a intentar conseguirlo, bueno, pues ya sabéis que existe, ¿no? De estos dos ya los comenté cuando hablé de los números de el Frank Thorne de Tomahawk. Serían estos dos, el de la adaptación de 20.000 leguas de viaje submarino, que se publicó aquí en España en la colección Dumbo, y incluso con la portada esta americana, y esta adaptación de Moby Dick, ¿no? de la película de John Huston con Gregory Peck y tal, que esto es también pues material más que interesante porque lo dibuja Frank Thorne, ¿no? Entonces el Frank Thorne que todos pensamos de Pet Sonja es un Frank Thorne más comedido, más canifiano si queréis, pero que no deja de ser muy interesante. Esto ya son unos números de 4Color un poco extraños. 77 Sunset Strip. Esto es una adaptación, bueno, una adaptación. Eran historias basadas en una serie de televisión de los años 50 que era bastante popular en ese momento, aunque ahora pues aquí nadie se acuerde, aunque algún episodio se pasó en España en los tiempos de Franco, ¿no? Entonces este sería otro, hay varios números. Este sería otro y este sería otro. ¿Por qué son interesantes estos números? Pues porque son, aparte de que las historias son bastante funcionales, bastante simpáticas y demás, la gracia está en que empezó a hacer esos cómics Alex Todd y el hombre estaba sembrado, hay unas páginas maravillosas, a mí me encanta ver cómo domina la lectura de los posibles lectores, tal como coloca las onomatopeyas, tal como coloca los bocadillos en una página, etcétera, ¿no? Es un cómic muy desconocido de Alex Todd, pero que yo reivindico totalmente, ¿no? Golki también tenía una cosa bastante clara, ¿no? Y es que iban probando todo, o sea, cualquier serie, por extraña que fuera, intentaban sacar algún número a ver si había interés o no, y algunas, pues, salían bastante más tarde que la serie original, pero ahí estaba, ¿no? Por ejemplo, Twilight Zone, este es el primer número, que eran historias de tipo sobrenatural como los de la serie de televisión, ¿no? Inicialmente eran historias sin personaje, sin presentador, sin Rod Serling presentando. Después Rod Serling sería el presentador habitual de las series, ¿no? También en este plan pues hubo colecciones de Outer Limits o del thriller que presentaba Boris Karloff, etc. De Twilight Zone es bastante más interesante este número, que se publicó ya bastantes años después por la editorial Now, que era un guión de Harlan Ellison dibujado por Neil Adams, ¿no? Entonces hubo varias ediciones, una edición con portada de Sienkiewicz y este en plan prestigio, que aparte que había esta portada tan chula de Neil Adams, lleva también un cuento escrito a propósito por Harlan Ellison, que entonces, bueno, si os interesa un poco la literatura de ciencia ficción y etcétera, pues bueno, pues tenía más gracia pillar esta edición que es la que yo tengo, ¿no? Esto venía a cuento de la serie de Twilight Zone que se hizo ya en los 90 o una cosa así, y que tampoco es que tuviera un gran éxito porque, bueno, la que todos recordamos con cariño es la original de Rod Serling, ¿no? Pero bueno, ahí está. De dibujos animados hay para aburrir, o sea, ya están los patos de Carl Barks, están cómics de los Picapiedra, muchos de Hanna-Barbera con guiones de Mark Vanier, por ejemplo, estaban también los de la Pantera Rosa, que muchos estaban dibujados por Warren Taft, el dibujante de Casey Ruggles, que se hartó de romperse los cuernos dibujando vaqueros y tal, y se pasó a un dibujo más fácil y más tranquilo, etcétera, ¿no? Aquí os traigo un par de cosas de dibujos animados que creo que tienen su interés y que son bastante resultones, ¿no? Esta, Space Ghost, el fantasma del espacio, una serie de dibujos animados de los años 60 de Hanna-Barbera, y que aquí
Steve Root, que es un fanático absoluto de este tipo de animación y de este tipo de personajes, pues hacía una adaptación con los personajes habituales, los villanos más memorables de la serie. Entonces hacían así como prestigio, y que es, la verdad es que es bonito de ver, ¿no? A ver, esto lo editó Comico, y Comico también editó una colección que a mí me parece formidable, que era esta, Jonny Quest. Jonny Quest era una serie de dibujos animados que creo que ahora está en Filmin, de aventuras de un padre viudo científico, su hijo, el guardaespaldas que los protege a ambos porque hay muchos que quieren secuestrarlo o lo que sea para llevárselos a otros sitios, etcétera, etcétera. Y Haji, que era un chaval que conocen en uno de los episodios de la serie de animación y que se convertía en el colega de Jonny Quest y se unía al grupo este, ¿no? Esta serie, el creador fue Doug Wildey, que había trabajado en cómics de guerra para DC y que había posteriormente hizo algunas novelas gráficas como Río, etc. Y aquí, pues el hombre dibujaba la portada. Las primeras portadas son muy guapas porque siempre son dobles, entonces quedan bastante resultonas. Y este primer número, bueno, pues tenías una historia de Doug Wildey aquí a los dibujos, pero después venía una historia corta dibujada por Steve Root, ¿no? Steve Root, ya os digo que está muy interesado por este tipo de personajes. También haría esta portada de esta colección. Esto era Cartoon Network, Toonami, entonces aquí había una historias de los Herculoides y el trío galáctico, no sé qué, y entonces él hizo esta portada de los Herculoides. Relacionado con esto, ya que hablamos de Root y su pasión por los personajes estos de animación, os enseño el librito este, Saturday Morning Memories, recuerdos de los sábados por la mañana. Los sábados por la mañana en Estados Unidos es muy típico que haya los canales dibujos animados a mansalva. Entonces, en este cuadernillo que publicó el propio Root, pues recoge ilustraciones suyas de personajes del Fantasma del Espacio, de los Herculoides, de Mictor, de Birdman, etcétera, etcétera, ¿no? De Shazam, no Shazam el gran queso rojo, sino Shazam acabado en N, que era una especie como de genio del mundo árabe de las mil y una noches, una cosa así, que ayudaba a los hermanos y tal. Bueno, esto sería esto por aquí. Vale, más adaptaciones. Wild Wild West, Jim West, la serie original, no la película de esa infecta que hizo el Will Smith y compañía. La serie original, yo soy muy fan de la serie original y me tuve que acabar comprando la edición francesa porque aquí no se editaba en DVD y tal. En fin, muy fan, ya os digo. Y la Walkie publicó varios números, que no son muy payas, francamente. En los años 90 o finales de los 80, no sé exactamente, apareció esta miniserie de Millennium, que lo único bueno realmente es esta portada de Alan Hughes, cuando Alan Hughes empezaba a ser alguien un poco conocido, ¿no? Si os queréis pillar este número por la portada, pues estupendo, pero el resto, esto ya es para completistas y para forofos absolutos de la serie, ¿no? Esta sí que tiene bastante más interés. Era una miniserie que editó Eclipse, de 3 números prestigios, que era Sid and Mrs. Spill, o sea, los Vengadores televisivos, y que estaba escrita por Grant Morrison y dibujada por Ian Chipson, ¿no? Era una historia donde la chica que sucedió a la señora Peel desaparecía. Entonces Steve y la señora Peel pues tenían que ponerse a investigar, etc. La serie, si no la conocéis, es una de las grandes series británicas de los años 60, ¿no? Porque si en la televisión americana había espías tipo el agente Cipoll o cosas de ese estilo, Misión Imposible, que eran más o menos serios, en las series británicas siempre se tomaron el intentar hacer historias a los James Bond en televisión de una forma bastante más extraña, ¿no? Desde El Prisionero, que era una cosa extrañísima, hasta Los Vengadores, ¿no? Que tenían siempre un punto fantástico, un punto de tomárselo todo como a chufla, un ambiente un poco extraño, y la verdad es que sigue siendo muy, muy interesante. Yo creo que esta mezcla un poco de humor sutil y de elementos fantásticos con un elemento en otro tipo de géneros que no pegan tanto, pues la verdad es que yo creo que esto ha influido mucho a toda una generación de guionistas ingleses, ¿no?
Arcadia también sacó hace un tiempo este tomo, Space 1999, 12 That Was. Es un tomo que recoge los cómics basados en la serie de televisión Espacio 1999 o Cosmos 1999, depende del momento en que la hayáis visto y dónde. Una serie británica que tuvo 2 temporadas en los años 70 con Martin Landau y varios actores también conocidos de otras series, del Fugitivo, Misión Imposible, etc. Y que sobre todo tiene el interés de ver el trabajo gráfico de un principiante John Byrne o de otros dibujantes como Gray Morrow o el español Vicente Alcázar, etc., ¿no? El material ha sido un poco reacondicionado, recoloreado, etc. También es verdad que Charlton, sus ediciones no solían ser muy brillantes, ¿no? Entonces supongo que han intentado hacer una cosa que sea un poco más comercial. Bueno, en fin, esto es lo que hay. Y ahora una adaptación bastante surrealista. Una adaptación de un musical. The Rocky Horror Picture Show. Esto fue una miniserie editada por Caliber, realizada por Kevin Van Hook, dibujante y guionista. Kevin Van Hook desde hace tiempo ya no está realmente metido en el cómic, se dedica sobre todo a preparar efectos especiales para películas, un cambio de carrera bastante diferente. Pero hizo esta adaptación de la película, ¿no? Con todos los diálogos, metiendo las canciones por ahí en medio, evidentemente sin música y tal. Y que tiene la gracia esta edición posterior en tomo de Transfusion, porque trae informaciones complementarias para los fans de Rocky Horror Picture Show, ¿no? Desde la guía de participación del público, ya sabéis que la película, la gracia es verla con público que hace comentarios ya preparados en el momento que alguien dice algo o hace algo en la pantalla, entonces se hace un guirigay bastante divertido en el cine, etc. Entonces, bueno, esta es una curiosidad, ¿no? Así de musicales también hay varios, ¿no? Pero yo ahora, por ejemplo, me acuerdo de la de Xanadu que hizo Marvel, que hay que tener también valor para hacer una adaptación de Xanadu, ¿no? Entonces ya había de estar tirando a cualquier cosa a ver qué pasaba. En Innovation hicieron varias adaptaciones de la serie de televisión de La Bella y la Bestia, que participaba Mike Deodato padre, creo, y creo que también el hijo, etc. Pero bueno, y después hicieron también, por ejemplo, esta, Psicosis, de Hitchcock, una miniserie de 3 números que lo que tenía más gracia era ver el trabajo gráfico de Felipe Echevarría, ¿no? Era una adaptación que se notaba que se habían cogido las fotos, las habían pintado, las habían montado como habían podido, cogían los textos de la película y tiramillas, ¿no? Pero bueno, es curioso ver que esto se hiciese, ¿no? Otra que igual a algunos les puede hacer bastante gracia. Todos estos que siempre hablan de la película navideña por excelencia, que es La Jungla de Cristal, etcétera, etcétera. Bueno, pues Die Hard año 1. Con guión de Howard Chaykin. Howard Chaykin contando las historias de John McClane cuando era un patrullero y contando una historia policíaca y pasándoselo el hombre en grande y haciendo algunas cosas bastante sorprendentes, ¿no? No sé muy bien por qué esto no se ha publicado en España, porque yo creo que estando Chaykin y estando una franquicia con tanta gente que está interesada por John McClane, etcétera. Bueno, pues aquí está, ¿no? Esto sería otra cosa. Ahora, 2 cómics bastante curiosos, ¿no? El primero sería este, Pi, el libro de las hormigas. Esto era un cómic que salió un poco antes del estreno de Pi, la primera película de Darren Aronofsky. Yo esto me lo pillé porque lo había anunciado y me pareció una cosa tan marciana, y esto de que un director de cine hiciera una película y hiciera un cómic relacionado con su película cuando a él no lo conocía ni el tato y la película tampoco se había estrenado y tal. Y dije, voy a ver qué pasa. Y a veces hago estas cosas y a veces me estrello, ¿no? Pero a veces después te llevas estas curiosidades y tal. Es un TVO rarísimo. O sea, si habéis visto la película ya es rara de narices, con este matemático loco que intenta relacionar la cábala y hacer una forma de poder calcular anticipadamente los cambios de la bolsa de valores para poder ganar dinero en bolsa y tal, y no sé qué, y unas gentes muy extrañas que lo descubren y lo investigan, etcétera. Bueno, pues esto más de lo mismo, ¿no? El dibujo era de
Edward Ross Flynn, que era un dibujante así como muy oscuro, muy siniestro y que seguía mucho el estilo visual de la película, ¿no? Pero bueno, aquí está. Esta también tiene su gracia. Esta. Machete. Para los fans de Danny Trejo. El número 0. Tenían que salir algún número más y aquí se quedó. La gracia es que esto es como un origen de Machete y que está guionizado por Robert Rodríguez, ¿no? Teóricamente. Se anunció que el guion era de Robert Rodríguez y del productor de la película, pero después de aquí pues te aparece el dibujante, te aparece el colorista, te aparece no sé quién, pero el guionista no aparece por ningún lado. Se supone que es Robert Rodríguez. En fin, no lo creeremos. Pero bueno, ya os digo que tiene bastante sorna ver a este personaje que salió, que nació como un tráiler de las películas de Greenhouse que hicieron Tarantino y Rodríguez, ¿no? Esta otra que también tiene su aquel. Total Recall, Desafío Total. Esto, edición firmadita, numerada de Elliot S. Magin, guionista, Tom Lyle, dibujante. No es que sea una grandísima adaptación, pero bueno, tiene su gracia y si os gustó la película de Verhoeven, pues está bastante simpática. De este, por cierto, que tengo dos, porque me pedí hace años, había una casa que se dedicaba a hacer TVOs firmados y no sé qué, y siempre eran muy caros. Pero en un momento dado hicieron lote sorpresa de no sé cuántos TVOs y era, vamos, te salía prácticamente a precio de portada normal. Entonces dije, bueno, voy a probar a ver qué me sale. Y me llevé un montón de TVOs bastante chulos. Pero este me vino repetido. Bueno. Aquí ahora, este se ha publicado en España. El Batman 66 Green Hornet. Batman 66, para los que no lo sepan, es una serie que sigue el estilo y la continuidad de la serie de televisión de Adam West y Burward, ¿no? Como los productores de esa serie de televisión hicieron también una serie de televisión basada en Green Hornet, el avispón verde, pues al final, y el avispón verde fue adaptado al cómic, entre otros autores, por Kevin Smith, pues entonces este cómic, pues se pidió a Kevin Smith que hiciera este team-up de estas dos series de televisión en el cómic. Esto CC lo ha publicado, como ha publicado algunos de los cómics de la serie regular de Batman 66. Pero hay algunos que yo creo que tienen bastante interés y que yo sepa, si no me corregís, que creo que tienen bastante gracia, ¿no? Este sobre todo sería el que yo destacaría más, sería este, el episodio perdido. Esto está basado en el guión de Harlan Ellison que hizo para la serie de televisión en el año 66. Si conocéis un poco la serie de televisión del año 66, la de Adam West, pues ahí salen el Joker, sale el Acertijo, Catwoman, 40.000 villanos, ¿no? Pero un personaje muy conocido como es Dos Caras no llegó a salir. No llegó a salir porque se ve que tenían problemas, no tenían muy claro de que no fuera demasiado siniestro, demasiado macabro, que tuvieran problemas porque esto era una serie familiar, bla, bla, bla. Y al final, pues creo que al final el guión se hizo, pero al final no llegó a ningún lado. Y años después, pues han cogido este episodio que se tenía que haber rodado y lo hicieron en este cómic. Que además está adaptado el guión por Len Wein, el añorado Len Wein, y dibujado por el grandísimo José Luis García López, ¿no? Entonces tiene bastante interés. Esta edición, claro, después te encuentras con que buena parte del TVO son bocetos, diseños, las páginas a lápiz, en fin, hay bastante relleno, ¿no? Pero bueno, ver las páginas entintadas por José Luis García López o verlas a lápiz, pues también te gusta ver las dos cosas, ¿no? Aparte del crossover este con Green Hornet que os decía antes, ha habido otros encuentros de Batman 66 con otras series de televisión, ¿no? Como Wonder Woman 77, que era la serie basada en Wonder Woman que se hizo en los años 70, ¿no? Aquí tengo las que me han hecho más gracia porque me gustan las series originales. Esta, el Batman 66 con The Man from U.N.C.L.E. o el agente de Cipoll, como queráis llamarlo. Y esta otra que era Batman 66 con Steed y Miss Spiel, o sea, los Vengadores televisivos. Estos son trabajos sin locuras, seamos sinceros, pero que tiene la gracia de ver esos
crossovers televisivos que nunca se hicieron en su momento, a nadie se le ocurrió, a nadie se le pasó por la cabeza poderlo hacer, y ahora, que no lo hagas con una inteligencia artificial, pues un poco complicada, ¿no? Bueno, todo esto han sido cosas que os he enseñado de independientes, algunas de DC, porque la adaptación esta de Desafío Total era de DC, que no lo había dicho, y ahora os enseño un par de las de Marvel. A ver, de Marvel sobre todo hizo muchísimas adaptaciones, Star Trek, La Guerra de las Galaxias, pero bueno, estas ya las tenéis como más, os suena más, ¿no? Robocop, Indiana Jones, todo esto, pues ya no, como que no lo saltamos, ¿no? Esto ya se ha probado. Pero donde había muchísimas adaptaciones era una colección que se llamaba Marvel Special / Super Special, que era a veces basadas en personajes de música, como era el de los Kiss, que ya comenté en su momento, o alguna historia de Conan a color para darle así más cancha al personaje porque funcionaba, o adaptaciones de películas. Algunas de las adaptaciones, como he mencionado antes, la de Xanadu, pues eran un espanto. Otras, pues eran un poco, dices, es que ya están haciendo adaptaciones de todo. Había la de Meteoro, una película de catástrofes de los años 70, ¿no? Nada que ver con el anime y tal. Pero hoy aquí os he traído algunas, que algunas se han publicado en España, otras no, pero que yo, si no las conocéis, buscadlas, ¿no? Esta a mí me parece preciosa, la de Encuentros en la tercera fase, dibujada por Walter Simonson y con guión de Archie Goodwin. Estas adaptaciones de los años 70 tenían bastante gracia. Esto también pasó en la de La Guerra de las Galaxias, porque se les pasaban 4 fotos, se les pasaban el guión y ellos iban haciendo, porque esto tenía que prepararse con mucha antelación para que saliese más o menos para cuando saliese el estreno de la película. Pero ¿qué pasaba? Que después a la hora de hacer la película había escenas que se cortaban, había cosas que quedaban fuera, y había personajes que, o sea, en el cómic de Star Wars, por ejemplo, todos recordamos que en el cómic, la versión original, pues salía Jabba el Hutt, y no tiene nada que ver su aspecto con el aspecto que después tendría en el Retorno del Jedi, ¿no? Por ejemplo. Y un poco pasa esto con esta adaptación de Encuentros en la tercera fase, porque hay, por ejemplo, alguna escena que en el montaje inicial pues no salía, ¿no? Como después Encuentros en la tercera fase ha tenido ya 3 montajes, ya no tengo tan claro si esas escenas aparecen o no, pero sí sé que en el montaje inicial había alguna escena que yo vi que era un plus que no estaba en la película, ¿no? Esta adaptación sí se publicó en España, pero la publicó Bruguera, y la publicó mal, con unos colores muy diferentes, porque ya sabéis, ellos compraban los materiales de blanco y negro, y algunos de las portadas, pero los del interior no, porque les salía más barato coger a gente de empleados que tenían en nómina y que imitasen el color original lo mejor que podían, ¿no? Y entonces a veces había cambios bastante notorios y bastante dolorosos, ¿no? Y es un poco lo que pasó en esta adaptación. Esta otra, que bueno, Battlestar Galactica, o sea, Galáctica, la serie de televisión, que también tuvo algunos episodios que pasaron en cine en su momento, aquí también en España y tal, que tenía aquí dibujos de Ernie Colon y guión de Roger Mackenzie. Y bueno, pues material así con ilustraciones varias, artículos, cosas así, ¿no? Pero bueno, no es que sea ninguna locura, pero bueno, también en esta colección pues hubo una adaptación de Tiburón 2, por ejemplo, ¿no? Que dibujó Jim Collan, que hace tiempo que estoy intentando conseguirla y nunca la encuentro a un precio mínimamente normal, porque esto de tiburones dibujados por Jim Collan podría tener bastante gracia. Esta revista, con el tiempo, redució sus dimensiones y pasó a ser tamaño comic book normal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, salieron varios números y a mí este me gusta bastante, que es la adaptación de Blade Runner, que con portada de Steranko y que hizo Al Williamson, ¿no? Entonces la verdad es que es muy bonito ver esta adaptación de Al Williamson y se mantiene muy bien. Hay también después al final algunas fotos y algunas cosas de este estilo que, bueno, sí eran un poco para aumentar un poco el valor de memoria de cara a los lectores, ¿no? Porque claro, esto estaba hecho en un momento en que
volver a ver películas era muy complicado porque no había aún instaurado un mercado de vídeo casero, no había streaming, no había nada de ese estilo. Entonces, claro, mucha gente quería tener esto como un recuerdo de la película y poder volver a un poco a disfrutar esa película que le había gustado mediante estas adaptaciones. Y ya para acabar, esto, Darkman. Darkman tuvo una adaptación por parte de Marvel y después tuvo una colección de corta vida, solo duró 6 números, pero que tiene la gracia de poder ver más aventuras de este personaje tan superheroico, tan pulp, pero sin estar basado en ningún cómic auténtico, que hizo Sam Raimi. Y los autores de este cómic eran Javier Santanes al dibujo y Kurt Busiek, un nombre ahora muy conocido, al guión. Y bueno, y por hoy lo dejo. Supongo que podría hablar de más adaptaciones, pero yo creo que por hoy ya os he enseñado bastantes cosas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud! Anda, mira. Lo tengo firmado, no me acordaba. Ay, cuántos tebeos.